Hace unos días alguien que quiero mucho me dijo que todo lo que hago, o prácticamente todo lo que hago, tiene mucho corazón o pues sí, también tiene esencia. Creo que me dejó mucho como ese pensamiento dando vueltas estos días porque no siempre fue así. No siempre tuve como esas ganas o ese amor o no siempre lo he tenido más bien. Hubo una etapa en la que pues estaba trabajando, estaba estudiando y pues aparte estaba lidiando con otras cosas, creo que como todos. Y en medio de todo ese desmadre de actividades había algo que me llamaba mucho la atención y ese algo pues justo eran las letras. Y sinceramente no me acuerdo si fue un video, no me acuerdo si fue un maestro o no me acuerdo qué fue lo que vi, pero hubo algo en ese punto de mi vida en el que dije, esto me gusta, esto me encanta y lo quiero hacer. No sabía hacerlo, no sabía por dónde empezar, nunca había hecho caligrafía, ¿sabes? O sea, en plan hacerla bien. Simplemente fue como de, lo encontré, me gustó y de ahí no lo solté. Obviamente, pues, al no saber hacerlo, pues todo me salía horriblemente mal. Las letras, pues, me salían chuecas, no tenían forma, todas tenían como separaciones horribles. Un caos, todo pésimamente mal, horrible. Me acuerdo que nunca me escondí, ¿sabes? Creo que como que yo no sabía que estaba mal, simplemente lo hacía. Y en ese lapso de aprender y cagarla, le regalé muchas letras a las personas que quería. A mis amigas les regalé sus nombres, tal cual, les hacía sus nombres, los hacía con pluma y los regalaba. Pero me seguía dando pena, como vergüenza de que te gusta algo pero no lo estás haciendo bien, simplemente lo haces. No tienes como todas esas bases o no sé, lo haces mal. Y me daba mucha pena porque en ese tiempo yo ya estaba haciendo diseño de marca o identidad de marca. Y creo que lo hacía muy bien, o yo considero que lo hacía muy bien. Entonces, empezar a hacer algo y ver que no te sale bien, pues sí es como un choque por ahí mental un poquito duro, porque cuesta trabajo asimilarlo y pensar que te vaya a tomar pues tiempo, ¿sabes? Como volver a aprender a hacer algo bien y que veas una mejora buena. Y pues creo que fue mucho tiempo en el que yo hacía cosas y no me gustaban. Y pues era ese choque de me encanta, o sea, me encanta cómo se ve lo que están haciendo las personas con esto, pero no me sale. Entonces me ponía muy triste, no hacer las cosas bien. Y creo que justo en ese punto como que me empecé a dividir en dos personas, diría yo. Estaba como esta parte de mí que trabajaba y estudiaba, que era como esta parte como responsable, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Y estaba esta parte que hacía lettering, como esta parte más desenfadada, más tranquila, más libre, que hacía lo que le gustaba y no era algo que pensaba que podía generar dinero, simplemente era una actividad que a mí me gustaba y lo encontré y hasta ahí. Y como que chocaba mucho porque sentía que no podía ser ambos. Sentía que de un lado estaba como toda esta parte más artística, más experimental, y del otro lado una parte más, no quiero decir cuadrada, pero sí que pensaba más las cosas, que no trataba de expresar tanto, era más limitante hasta cierto punto. No sé si explicarlo así, pero así me sentía yo. Llegué a ese punto en el que no sabía si seguir haciendo lo que me gustaba, porque siempre me ha gustado toda esta parte del diseño de marca y me daba de comer, ¿sabes? O sea, es como que ya estaba generando algo y estaba esa parte que no generaba ingresos, pero me encantaba y me hacía sentir muy bien porque era una actividad en la que yo me sentía muy tranquilo, podía hacer lo que yo quisiera porque no sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, simplemente pues dejaba que saliera, ¿sabes? Estar en esos extremos me frustraba un poquito, el no poder hacer del todo bien esa actividad. Y llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Estoy hasta la madre, voy a hacerlo y le voy a dedicar tiempo, pero le voy a dedicar tiempo de verdad, no de que un día sí, un día no, en serio. Y fue entonces cuando me empecé a obsesionar un poquito con todo este mundo. Entonces pues empecé a aprender sobre letras, empecé a ver tutoriales, empecé a practicar diario, empecé a ver cómo lo estaban haciendo otras personas, cómo lo hacían tatuadores, bla, 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 bla. Empecé a practicar. Poco a poco, al cabo de meses, ni siquiera fue tanto tiempo, empecé a ver mejoras reales, ¿sabes? De que ya veía algo
que yo había hecho y era como de, güey, yo lo hice. Y hace un tiempo, hace unos meses, estaba haciendo mierda. Y fue como de, güey, ya estoy haciendo cosas que están padres, cosas que me gustan, cosas que sí me dan ganas de compartir, cosas que quiero que vean las personas, que yo estoy haciendo y que me gusta y que me encanta y que no necesariamente tenía que ver con todo este lado de diseñador de marcas. Y fue cuando empecé a subir cosas de lettering y diseño de letras, dibujo de letras, como quieran decirle, ¿no? Empecé a hacerlo por gusto y poco a poco me empezaron a llegar mensajes como de, güey, no sabía que hacías esto, güey, está padrísimo, hazme un tatuaje. Me empezaron a buscar personas que querían que les hiciera marcas, pero con ese estilo, ¿sabes? Entonces fue como de, güey, qué chingón que me decidí por hacer algo que de verdad me gusta y estoy atrayendo más proyectos que me están haciendo hacer cosas que me gustan de por sí. Y se me quitó ese miedo de no subir cosas por el miedo a que iban a pensar, por el miedo al que estaba feo, al que, ¿sabes? Como todo ese tipo de miedos. Y al final no pasa nada. Es más el miedo que tú te creas que lo que las personas están viendo. Porque a nadie le importa. A mí no me importaba. O no me importaba lo que veía de otras personas, ¿sabes? Entonces es más personal que lo que de verdad pasa. Y como que también en medio de todo ese desmadre emocional por tener ese miedo, entendí que a veces es hacer y compartir. Porque si no lo haces, lo compartes y lo ves terminado, tú tampoco aprendes tus errores, tú tampoco te das cuenta de qué puedes mejorar. Entonces termina de ser un proceso que nunca termina. Y no sé si me estoy dando a entender, pero a mí eso me costó muchísimo tiempo y pues si te puede ayudar y lo puedes entender antes, mucho mejor. Y pues la verdad es que te voy a ser muy sincero, hasta la fecha me sigue dando ansiedad o miedo, ¿sabes? Cada que voy a publicar algo, porque es como de, güey, a mí me encanta, pero ¿qué van a pensar? Y creo que ese miedo es normal y siempre va a estar ahí, simplemente es aprender a lidiar con eso. Y todo el tiempo vamos a tener ese pensamiento de, güey, lo que estoy subiendo o lo que hice no es mi mejor trabajo y está de lejos de ser el mejor trabajo que voy a tener o que ya hice, ¿no? Pero eso no va a parar, porque si seguimos en este camino de hacer cosas y de crear, pues obviamente nunca vas a tener un mejor trabajo y nunca vas a tener un peor trabajo. Simplemente es un camino constante de mejora. Y yo creo que esto va más para ti, si es que también tienes o atravesaste o estás atravesando por ese miedo. Si tienes libretas guardadas con dibujos, si tienes fotografías que no has subido, videos que no has subido, lo que sea, no esperes ese momento de ser bueno para compartir las cosas. Porque muchas veces nosotros no nos la creemos y tiene que llegar alguien más a decirnos que somos buenos para que ahora sí nos la creamos. Entonces simplemente hazlo por ti, hazlo para que tú también en unos meses voltees o entres a Instagram, veas tus diseños o tus fotos y digas, güey, lo hacía muy bien, cabrón. Esa foto está muy chingona, ese diseño está muy cabrón, y que simplemente tú solo te eches porras. Creo que también está como muy padre compartir el proceso de cagarla. Yo me acuerdo que cuando empecé no compartía las cosas feas, simplemente compartía lo que quería que vieran, ¿sabes? Pero yo también la cago mucho y tengo libretas llenas de letras horribles. A mí me cuesta muchísimo hacer letras en caligrafía y me meto a Pinterest y veo cómo se hace la F. Y la copio porque no me sale, pero sé que copiando mejoras. Y poco a poco vas aprendiendo a hacerlo y lo adaptas a tu estilo. Entonces no pasa nada si la cagas, no pasa nada si lo haces feo. Simplemente es parte de ese proceso de aprender y mejorar. Hace poco que regresé a ver las libretas de cuando empezaba, en lugar de juzgarme con esos ojos de persona que cree que ya sabe todo, los juzgo desde esa mirada de, güey, qué valiente que estabas empezando, regalaste cosas que no estaban bien hechas, pero las hiciste con ese cariño y con esas ganas de querer ser mejor. Y que me da mucho gusto que esas mismas personas a las que les regalé cosas, hoy las siguen guardando y me mandan foto y se me hace un detalle muy bonito porque me recuerda a esa versión de mí que estaba un poco mal, pero que tenía esas ganas de vivir y de aprender. El mejor consejo que te podría dar, después de haberla cagado tanto tiempo, es que no te esperes a tener las mejores herramientas, no te esperes a ser el mejor, a que llegue la oportunidad del destino correcta para ti.
Simplemente hazlo y empieza y compártelo y enséñaselo a tus familiares, enséñaselo a tus amigos. Porque después de un tiempo vas a regresar y yo creo que da mucho gusto ver esas primeras cosas que hiciste y ver lo que estás haciendo ahora. Porque vas a ver ese proceso con cariño y con amor. Entonces, hazlo, enséñalo, muéstralo. Te va a ayudar muchísimo a ti en un futuro. Algo que me dijeron hace un poquito es que la diferencia no está en el que tengas ideas, sino más bien que lo sueñes y lo hagas. No simplemente que seas soñador a lo güey. Es soñar y hacer. Pues nada, creo que eso fue todo. Tenía ganas de compartirlo. La verdad es que algo que ya tenía guardado desde hace un ratillo. Pues nada, creo que a veces necesitamos esas palabras, ¿no? Que nos ayudan a movernos. Porque no siempre tenemos esas ganas de hacer. Pues nada, si te sirvió, si te gustó, compártelo y nos vemos en el próximo video. Un beso.